en operaciones marítimas y sobre todo en el diseño de embarcaciones. Y no solamente la información del oleaje histórica o la estadística del oleaje que prevalece en ciertos mares, sino también es indispensable la predicción del oleaje. Y para eso necesitamos, por supuesto, entender el fenómeno apropiadamente para incorporar su física en los modelos numéricos para la predicción. Eso es lo que se conocía o lo que entendíamos, o lo que entendemos nosotros o podemos clasificar como la importancia histórica o clásica del oleaje. Ahora, más recientemente, se reconoce que es importante, que son importantes las variables dinámicas en la vecindad de la superficie del mar. Es por eso nuestro interés en estudiar el oleaje y demás procesos asociados. Deseamos entender mejor nuestro ambiente, deseamos entender mejor el estado del mar, el clima y sus cambios. Y para esto, entre varias cosas que tiene implicaciones el oleaje, les voy a tratar de explicar dos aspectos muy puntuales en donde se nota, donde se ilustra la importancia de las olas en procesos como uno, transferencia de gases y el segundo, transferencia de momento. Transferencia entre el océano y la atmósfera o entre el aire y el agua. El oleaje también es importante porque induce corrientes en la capa superior del mar, de forma que estamos interesados en realizar observaciones detalladas en experimentos específicos con sensores in situ y con dispositivos remotos. El oleaje también es importante porque recientemente se trata de convertir su energía en energía utilizable, pero de esto no vamos a tratar en esta plática. Entonces, para empezar, dos ejemplos, uno sobre transferencia de gases y otro sobre transferencia de momento. Con respecto a gases, tenemos que la transferencia entre el océano y la atmósfera la podemos ilustrar con este modelo conceptual muy simple. Por un lado tenemos concentración de un cierto gas en el aire y concentración de un cierto gas en el agua. Existe una subcapa difusiva arriba de la superficie del mar y por debajo de la superficie del mar, que es en donde reside la mayor resistencia a la transferencia de ese gas. Entonces, imaginan que cualquier cosa que pueda erosionar o modificar esta subcapa va a ser importante en la transferencia en particular de un cierto gas, ¿no? Entonces, es en esta superficie en donde están las olas. Podemos darnos cuenta que cualquier modificación de esta superficie por causa de las olas, por causa de una rugosidad en la superficie del mar, va a influir en la transferencia de gases. Y para esto, podemos explicar un poquito las ecuaciones que se utilizan típicamente en modelos numéricos y a lo que le llaman fórmulas bulk. Estas fórmulas bulk describen el flujo de calor, que es la H, evaporación, que es la E, y flujo de cualquier otra materia, como F, ¿no? Cualquier gas, por ejemplo. El flujo de ese calor o de agua o de cualquier gas puede calcularse directamente mediante estas ecuaciones. La multiplicación de las fluctuaciones turbulentas del viento, la componente vertical, o las fluctuaciones turbulentas de la variable de interés, en este caso temperatura, nos da una estimación directa del flujo. Entonces, esta es una estimación directa del flujo de calor. Esta es una estimación directa del flujo de agua, en donde Q es humedad. Y esta es una estimación directa del flujo de un gas, donde M es la concentración o masa del gas. Pero las turbulentas es difícil de estimar, de medir, y mucho más difícil de incorporar en modelos numéricos. De forma que los modelos numéricos utilizan estas aproximaciones que les llaman burdas o fórmulas bulk. Aquí tenemos un coeficiente de, de número de Stanton, que es el coeficiente de intercambio de calor, número de Dalton, que es el coeficiente de intercambio de agua, y así para cualquier otro gas, ¿no? Entonces, con estas fórmulas se puede estimar a raíz o a partir de mediciones promedio de la velocidad del viento y de las propiedades de temperatura, humedad o concentración de gas, se puede estimar de manera burda el flujo. Y es así como lo estiman en muchos modelos numéricos. Yo creo que en casi todos, ¿no? De forma que en estos coeficientes de intercambio, número de Stanton, número de Dalton, etcétera, está incorporada toda la física que ocurre.
y nada más atienden a diferencias de concentración en una cierta altura y en la superficie, y también diferencias de velocidad del viento en una cierta altura y la superficie. Pero esta es la única forma que se puede abordar el problema en los modelos numéricos. De forma que se utilizan estos coeficientes y se utilizan otra variable que se llama rapidez de transferencia para indicar qué tan rápido o qué tan eficiente es la transferencia de esa cierta variable a través de la superficie del mar. En los modelos numéricos utilizan esta velocidad de transferencia y se describe aquí en esta figura de Don Elaniguánico en función del viento. De forma que varios experimentos se han llevado a cabo y los ilustran Don Elaniguánico en esta gráfica y la presento simplemente para ilustrar. ¿O qué velocidad de transferencia utilizaría el modelo para calcular el flujo de CO2 si la velocidad del viento es 10 metros por segundo? Puede ser esta línea recta o estos puntos que representan unos 10 centímetros por hora, o puede ser esta línea puntuada, segmentada, o este punto que representa 30 centímetros por hora. Esa es la velocidad de transferencia que debe atender el modelo o está atendiendo el modelo. Pero ¿cuál es la real, no? O sea, si acudimos a esta serie de experimentos y teoría y análisis, pues hay una gama, hay una variabilidad importante, ¿no? De esa transferencia de gas, esa velocidad de transferencia, aunque el viento es constante. ¿Sí? Entonces, nuestro interés es tener un mejor conocimiento de estos coeficientes, de estas velocidades de transferencia. Y por ejemplo, hicimos experimentos en un laboratorio en Canadá, en donde inyectamos CO2 en el agua y hicimos prender el abanico, generar olas y estimar así la concentración de CO2 en el agua y CO2 en el aire. Mientras duró el experimento, bajo una velocidad constante, de acuerdo al tiempo que tarde en equilibrarse, la concentración del aire y la del agua, o al revés, la del agua y la del aire, a partir de eso se puede estimar la velocidad de transferencia y, por supuesto, los coeficientes de intercambio. Hicimos experimentos para diferentes velocidades de viento y los resultados son, en términos del coeficiente de intercambio del CO2, es esta disminución de ese coeficiente al aumentar el viento hasta 3 metros por segundo, y a velocidades mayores el coeficiente aumenta, ¿no? Pero disminuye el coeficiente al aumentar el viento y a velocidades mayores aumenta. Entonces, este es el coeficiente de intercambio que ilustra la eficiencia de la transferencia de CO2 en el aire, entre el aire y el agua. Claro, graficado aquí simplemente en términos de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que no solamente la velocidad del viento es la que en los gases, menos de ese experimento en particular. Hicimos de manera similar mediciones de humedad en el aire y pudimos calcular el coeficiente de intercambio del agua, o en otras palabras, el coeficiente de evaporación. Y otra vez nos dimos cuenta que disminuye ese coeficiente al aumentar el viento y después aumenta, pero el coeficiente el número de Dalton permanece constante en un régimen de vientos y luego aumenta nuevamente, ¿no? De forma que podemos distinguir diferencias en el intercambio de CO2 con respecto a las del agua, porque el coeficiente de intercambio se comporta de manera diferente al variar el viento, ¿no? Entonces, analizamos las mediciones que realizamos de olas y en el centro del canal tuvimos un sensor en donde pudimos estimar las olas, medir las olas y estimar la raíz cuadrática, la pendiente de las olas. Y esta es una ilustración. Podemos darnos cuenta que esa pendiente de las olas es prácticamente nula hasta que el viento adquiere una velocidad de unos 3 metros por segundo. Y para velocidades de viento mayor, el total de la pendiente son los círculos, los cuadrados, aumenta repentinamente y luego sigue aumentando, pero más gradualmente al aumentar el viento. Entonces, lo que indica aquí es que no había olas en velocidades entre 0 y 3 metros por segundo,
y se detona el crecimiento de las olas a velocidades mayores de 3 metros por segundo. Y de ahí este comportamiento de los dos, el intercambio de CO2, de agua, perdón, y el intercambio de CO2. Pero ojo, que el intercambio es diferente entre el CO2 y el agua, ¿sí? Pero esto no lo vamos a analizar ahora. Y comparamos eso con otro. No se oye. No se escucha nada. Si es diferente, pues va a ser diferente, ¿no? Ahora, como ejemplo, el que se refiere a transferencia de momento. Esta transferencia de momento, flujo vertical del momento horizontal entre el aire, agua, el viento, la atmósfera y el océano. Y para esto, el experimento INTOA en 2005, con el que medimos viento, olas y otras variables con este tipo de boyas. Una boya denominada ASIS, por sus siglas en inglés, para denotar de muestreo de capacitancia aquí en un arreglo de 6 dentro de la. Tenemos que, bueno, para empezar, el esfuerzo del viento, el esfuerzo del viento es equivalente al flujo. Y por supuesto juega un papel importante. Entonces, el flujo de momento se puede parametrizar de esta forma. El módulo o intensidad del esfuerzo del viento se puede parametrizar por esta expresión en donde hay un coeficiente de intercambio, como los coeficientes de intercambio que vimos anteriormente para el agua y para el CO2. Este coeficiente de intercambio es el coeficiente de arrastre y la velocidad del viento al cuadrado, por la rapidez del viento al cuadrado. Entonces aquí se dan cuenta que no hay mediciones turbulentas y la parametrización es la fórmula burda equivalente a las que vimos en las ecuaciones anteriores. Lo que nos interesa a nosotros es determinar o estudiar y definir que el flujo de momento también depende del estado del mar, no solamente del viento. Para esto recurrimos a que podemos calcularlo directamente por las fluctuaciones turbulentas. Y las fluctuaciones turbulentas del viento horizontal y horizontal B y vertical, directamente nos da una estimación del esfuerzo del viento. Y si se dan cuenta, aquí el esfuerzo del viento es un vector. En cambio, en la fórmula burda, este es un escalar. Este escalar adquiere para ser vector, adquiere la dirección del viento que le estamos suministrando. Aunque aquí no le estamos suministrando una dirección de viento, pero se supone que la dirección de este esfuerzo es igual a la dirección del viento que estamos utilizando. Pero vamos a darnos cuenta que no ocurre siempre así.
Afortunadamente tenemos la posibilidad de calcular directamente el esfuerzo, que es un vector. Los resultados en términos de CD son los siguientes. Para empezar, este coeficiente de arrastre calculado directamente presenta una forma de variación en términos de esta, ¿no? Como las vimos en las figuras de laboratorio. Disminuye al aumentar el viento, y en este caso hasta 6 por segundo. A velocidades mayores aumenta gradualmente. Entonces, estos puntos son los resultados de las mediciones de cada media hora. O sea, cada punto representa media hora. Y los comparamos con otros autores y resulta estas ligeras diferencias. Nosotros atribuimos que en este caso en particular de nuestras mediciones, las diferencias son por la presencia de suel. En el Golfo de Tehuantepec típicamente tenemos suel todo el año. Y cuando hay eventos tehuanos, que son vientos del norte, generan olas localmente y estas interactúan con el suel que proviene del sur, ¿no? Entonces, estas diferencias se identifican y con esto demostramos o se ilustra, pues, el coeficiente de arrastre y en términos amplios, el flujo de momento no solamente depende del viento, también depende del estado del mar o de la olas. Y tan es así que, como tenemos la oportunidad de obtener el esfuerzo del viento como vector, podemos también calcular la dirección, ¿sí? Entonces, aquí graficamos la diferencia de dirección del esfuerzo del viento con respecto a la dirección del viento promedio. Si estuviéramos muy confiados y utilizamos siempre esta ecuación, pues no nos importaría. Podríamos pensar que siempre el viento está alineado con el esfuerzo del viento, o al revés. El esfuerzo del viento siempre está alineado con la dirección del viento promedio. Pero si lo analizamos más detalladamente con un cálculo del esfuerzo de manera directa, nos damos cuenta de esto. Otra vez, cada estrellita es el valor del resultado de cálculo del esfuerzo del viento en media hora, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el esfuerzo del viento no siempre está alineado con el viento, ¿sí? Especialmente en velocidades débiles a moderadas. Entonces, ¿se imaginan cuál es el efecto en un modelo de circulación oceánica? El viento promedio no necesariamente impone una velocidad de la superficie, sino a los lados también. Y eso también es importante para la generación de olas, ¿no? El viento genera olas y el esfuerzo del viento no está siempre en una sola dirección, como que puede variar. Y no solamente varía en dirección, ¿no? Sino también vemos estos resultados recientes de mediciones en el Golfo de México, en otro experimento, donde esta es la tesis de Carlos Villarreal Olavarrieta, donde ilustra que el esfuerzo del viento, la parte coherente del esfuerzo del viento, coherente con las olas, se grafica en función del viento y los valores de la altura de las olas. Solamente va a cambiar en dirección por la causa de la presencia de olas, sino también puede cambiar en intensidad. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí con esos dos ejemplos de importancia de las olas en términos o en aspectos como transferencia de gases y transferencia de momento. Ahora vamos a abordar el tema de radares y digamos, queremos centrar la plática en eso, ¿no? Y para esto vamos a empezar a platicarles sobre radares como sensores en la costa, en particular en esta región en frente de Ensenada, que se trata de construir un laboratorio natural en Bahía Todos Santos como parte de las actividades del CEMIE Océano. Y en esta región ha habido y tenemos algunos sensores funcionando como ADCPs y sobre todo radares, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos radares marinos y son estos en una torre enfrente de la UABC. Esta torre está en construcción. El radar ya funciona, pero todo el sistema electrónico todavía no. Tendrá sensores diversos y habrá otro sitio en el puerto del Sausal. El radar ya está instalado, pero aún falta
completar la instalación. Tenemos otro radar de ese tipo que funciona en las instalaciones y patios del CICESE. Estos radares son los que utilizan los barcos típicamente, ¿no? Esos radares pueden funcionar o podemos hacerlos funcionar en cualquier lugar como este, y en cada rotación de la antena se puede adquirir una imagen de la superficie del mar. Y si se detectan olas, que sucede así, simplemente la transformada de Fourier en 2 dimensiones se puede dar el espectro en términos de K sub X y K sub Y, donde Kx y Ky son los números de onda, o la componente en X del vector número de onda y la componente en Y. Aunque tiene que calibrarse para determinar la altura de las olas, ¿no? Pero bueno, el radar funciona continuamente y podemos adquirir una imagen como esta de manera instantánea, pero también podemos adquirir una serie de imágenes, ¿no? Si grabamos las durante... Entonces, a partir de esa serie de imágenes se puede calcular, o se puede calcular el espectro en cuadritos, por ejemplo, o en subimágenes, y obtenemos el espectro direccional como este, ¿no? El espectro direccional de las olas es... Estos colores rojos representan densidad de energía o gran cantidad de densidad de energía, e ilustran que la mayor cantidad de la energía se propaga hacia el sureste, ¿no? Los círculos podrían identificar como frecuencias, y la orientación norte, este, sur, oeste, que puede ilustrar la dirección de propagación de las ondas. Entonces, en cada imagen podemos obtener un espectro como esto en términos de Kx y Ky. Y si integramos alrededor de las frecuencias y alrededor de las componentes Kx y Ky, sumamos la energía y podemos representarla en términos de frecuencia y K. ¿Es frecuencia y K o al revés? El K módulo, sí. Frecuencia y el módulo de K. Entonces, esto, digamos que la relación de dispersión de las olas es esta línea, la relación de dispersión de la teoría lineal de las olas, que ilustra que cada frecuencia de olas tiene su propio número de onda. Entonces, si graficamos la energía que obtenemos a partir de las mediciones en un esquema como este, si la energía o colores rojos están lejos de la línea continua, quiere decir que hay procesos no lineales, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de gráficas podemos identificar procesos no lineales. Pero aún más, no solamente identificar procesos no lineales, sino también identificar efecto de las corrientes superficiales en esta frecuencia que se está observando. Entonces, todos ustedes, la mayoría de ustedes saben o todos saben que si el ambiente se está moviendo, la frecuencia que se está observando va a ser diferente con respecto a... Va a ser diferente por causa de la velocidad del medio que se está moviendo, ¿no? El efecto Doppler. Entonces, con el efecto Doppler podemos identificar corrientes superficiales, y con suerte, si las corrientes superficiales o si el efecto Doppler está actuando en altas frecuencias, va a ser una corriente diferente a si está actuando en bajas frecuencias, por causa de la presencia de las olas en el ambiente. Otro tipo, ese es un tipo de radares que funcionan que pueden funcionar desde la costa, ¿no? O los tenemos funcionando desde la costa. Aquí tenemos otro, que es radares de alta frecuencia. Y estos fueron originalmente diseñados y construidos para medir corrientes superficiales, y esencialmente son radares de alta frecuencia que transmiten con un conjunto de antenas, 4 antenas, la señal hacia el mar. Y el mar, la superficie del mar refleja esa señal y se recibe en la estación, en la misma estación que se transmitió, por un conjunto de 16, en este caso, antenas receptoras, con lo que se puede identificar la reflexión sobre de la bahía o de la superficie del mar, viene la reflexión de la señal que estamos analizando. Y con esto tenemos una cobertura. Por ejemplo, esta es la bahía de Todos Santos, esta es la costa, este es Punta Banda, enfrente de la bahía de Todos Santos están Islas Todos Santos, y el sitio de radar está aquí en la
Barra del Estero Punta Banda tiene una cobertura como la que se ilustra con el sector circular. Y como ejemplo podemos obtener, bueno, esta es otra ilustración de las antenas receptoras y acá las transmisoras. Y como ejemplo podemos obtener altura significante en este mapa. Este mapa es una de las versiones preliminares de los resultados. Entonces las alturas significantes se pueden calibrar y afinar, pero con este podemos ilustrar la cobertura. Entonces podemos obtener mapas de altura significante pues prácticamente cada hora, ¿no? A partir de la señal de los radares. Y también podemos obtener corrientes superficiales. En este caso, porque tenemos solo un sitio, tenemos los resultados de corrientes superficiales alineados con los radiales de esta estación. Entonces solamente podemos determinar corrientes que van hacia el radar o que se están alejando del radar de manera radial. Si tuviéramos el otro sitio que está planeado para instalarlo aquí en el puerto del Sausal, con esos dos sitios ya podemos recuperar el vector de corrientes superficiales. Pero bueno, tenemos resultados de oleaje y de altura significante de las olas, y el trabajo de tesis de Juan Carlos ilustra una comparación entre mediciones con ADCPs en 3 sitios, Isla Todos Santos, de la altura significante con el radar. Aquí la señal azul es la del radar y los rojos son los del ADCP, ¿no? Pero por supuesto, podemos calibrar y afinar el resultado del radar, pero sobre todo nos interesa estimar el espectro en función de la frecuencia y el espectro direccional, no solamente las alturas significantes. Entonces, esto representa una oportunidad para estudios de tesis de estudiantes que se animen a abordar el tema. Ahora, siguiendo con radares y olas. ¿Cuál es la asociación entre radares y olas? En realidad, lo que pasa es que el del radar no penetra en el interior del océano. La señal del radar que vimos de alta frecuencia se propaga sobre la superficie del mar, pero no penetra. Los radares en satélites tampoco, microondas tampoco penetran en el interior del océano. Entonces, con los radares se puede detectar olas, pero son las olas las que influyen en la señal de microondas, en la reflexión de la señal de las microondas. Entonces, iterativamente podemos estimar el oleaje e inclusive de manera indirecta, ¿no? Entonces, con respecto a sensores en satélites, podemos decir que la radiación a partir de la superficie es o solo milímetros o decímetros por debajo, ¿no? Queriendo decir que hay unos pasivos y otros activos. Los pasivos no emiten ninguna señal, simplemente reciben, y los activos emiten una señal, dejan esa señal por el terreno, por el mar, y se reciben con la de los receptores. Esos son los principales microondas. Acción de la señal. Se está cortando el audio. El mar mismo, ¿no? Esos son tal.
De acuerdo a Robinson, en 2004, tenemos una gran gama de sensores que funcionan en satélites para estudiar oceanografía o el planeta, etcétera, ¿no? Y podemos dividirlos en sensores pasivos y activos. Y pasivos son estos, sensores que funcionan en la banda visible y pueden ser espectrómetros, y esos dependen de la luz del sol, que se refleja por la superficie del mar y a lo mejor por el interior de la superficie, interior del mar, pero en la primera capa superior del mar, ¿no? Y con eso se puede identificar el color del océano. Entonces, este tipo que detectan es color del océano, ¿sí? O sea, de acuerdo a la banda en que trabajan, puede detectar colores, pero es la intensidad de color del océano. Otro tipo de sensores pasivos son radiómetros. Algunos funcionan en la banda del infrarrojo, otros en las bandas de las microondas, y solo detectan la radiación emitida por la superficie del mar. Y esto es proporcional o es directamente la temperatura de la superficie del mar. Entonces, ese tipo de radiómetros lo que detectan, la variable dinámica que están midiendo es temperatura de la superficie del mar. Entonces, estos son los sensores pasivos. Ahora, sensores activos, hay diferentes tipos. Radares. Sensores activos quiere decir que emiten una señal y esperan, o el mismo sensor recibe esa señal que se reflejó por la superficie del mar y hacen los cálculos que se requieran. Entonces, ese tipo de sensores activos pueden ser radares, trabajan en las bandas de las microondas, adquieren imágenes o simplemente información a lo largo de la trayectoria. Otro ejemplo son, a lo mejor han oído hablar ustedes de escaterómetros, de altímetros, de radares de apertura sintética. Y con esos sensores, la variable que se puede detectar, simplemente estas cuatro. Bueno, esta no tanto. Esta vamos a quitarla. Rugosidad de la superficie del mar, la distancia entre el sensor y la superficie, y la pendiente de la superficie. A partir de esas señales se pueden varias otras cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es que el oleaje influye en la interacción entre las microondas y la superficie del mar. Los reflectores, las microondas, son olas o rugosidad en la superficie que tienen longitudes de onda similares a la longitud de onda de las microondas. Entonces, si estamos hablando de una microonda de banda C, que son como 5 gigahertz en frecuencia, la longitud de onda de esas microondas son del orden de 20, 30 centímetros, perdón, 5 o 6 centímetros. Entonces, los reflectores de esa señal son olitas de longitudes características de 5 o 6 centímetros. Entonces, es importante conocer la interacción entre las microondas y la superficie del mar para poder saber si el sistema está funcionando bien y sobre todo para poder utilizar esa señal para inferir otras cosas que nos interesan, mayores escalas, por ejemplo. Y la importancia de los radares es esencialmente esta. Esta gráfica ilustra la atenuación de la señal electromagnética en términos de la frecuencia o longitud de onda de esa misma señal. Y aquí podemos darnos cuenta que aquí hay un prácticamente cero de atenuación y estas son las bandas de las microondas, L, S, C, X, etc. Entonces, las microondas son muy poco atenuadas por la atmósfera. Entonces, es por eso la importancia de los radares y las microondas, ¿no? La atmósfera es casi transparente para las microondas. Y además, puesto que los radares emiten su señal, no dependen del sol. Entonces, estas son grandes ventajas. Los radares de apertura sintética y otros radares son útiles independientemente de la radiación solar y del estado del tiempo. Las nubes no les afectan. Entonces pueden trabajar inclusive de noche, ¿no? Entonces, esas son de las grandes ventajas de los radares. Y en pocas palabras, cómo funcionan es así. Se emite la señal por el radar. Esta señal se refleja por la superficie del mar. Si esa superficie del mar es muy suave, la gran parte de la energía se refleja de manera especular. Entonces, el patrón de reflexión es esta curva, que en este caso de una superficie suave,
la mayor parte de la energía se refleja en la dirección especular y casi nada se refleja en la dirección de donde viene la señal. Pero si la superficie es medianamente rugosa, también existe un patrón de reflexión difusa y reflexión especular, pues es importante, ¿no? Pero no es tanto como la anterior. Y ahora hay más señal que se regresa en la dirección de donde proviene la señal del radar. A esto en inglés back. Y si la superficie es más rugosa aún, pues la reflexión especular ya es menor y hay más cantidad de energía que se regresa hacia el radar. Entonces, esa es una ilustración de lo que está midiendo el radar. ¿Qué tan rugosa es la superficie? ¿Qué tan rugosa en las escalas centimétricas de las microondas, ¿no? Pero con eso podemos detectar varias cosas, ¿no? Y todo depende de cómo funcionan los radares. Este es un ejemplo del radar de apertura sintética de Sentinel-1 y tiene varios modos de operación. Depende del modo de operación, la resolución que tienen. Los radares modernos pueden tener resolución hasta de 5 por 5 metros con una cierta cobertura, ¿no? O resolución de, bueno, 20 por 40 metros, etcétera, ¿no? Depende del modo de operación. Pero podemos adquirir imágenes con resolución fina hasta de 5 metros por 5 metros o 5 metros por 20 metros, ¿no? Y tenemos imágenes como esta. Esta es una imagen del Envisat histórica del área del Golfo de Tehuantepec. Aquí está Salina Cruz y esta es la costa de Oaxaca, ¿no? Y aquí podemos identificar cosas que pueden detectarse con este tipo de imágenes de radar. Frentes o remolinos o ondas internas. Ven ustedes las estrías que se ven aquí. Son ondas internas. Y si acercamos ponemos como ejemplo otra imagen, esta también es Salina Cruz. Esta es Salina Cruz, esta es la costa, este es el puerto. Estas son instalaciones de Pemex, de almacenamiento de combustible. Y aquí pueden identificar la rugosidad de la superficie del mar y de manera indirecta la rugosidad que representa las olas, ¿no? Sí, sí alcanzan a distinguirlo, inclusive los de atrás, estrías que están más o menos alineadas, ¿no? Aquí podrían ustedes distinguir si hay un sistema de olas o más que un sistema de olas. Aquí se puede ver que este grupo de olas va propagando hacia el norte. Si esto es el norte, hacia el noreste, ¿no? Y aquí hay otro grupo de olas, y ahí está el resultado, ¿no? Y aquí está otro grupo de olas que se está propagando hacia el norte, noroeste, ¿no? Entonces, haciendo análisis de este tipo de imágenes, obtenemos estos resultados. Estos resultados fueron calculados con un código cerrado de una compañía, Boost, y nos ilustra el espectro direccional de las olas, mostrando aquí dos picos en colores rojos, ¿no? Este que va hacia el norte y este que va más hacia el noreste, que son los dos olas en la imagen. Este es otro ejemplo de imágenes. Esta es ya en la zona de Bahía Todos Santos. Estas son las Islas Todos Santos. Y aquí podemos distinguir también dos trenes de olas. Unos que propagan hacia el sureste, por ejemplo, y otros hacia el noreste. Entonces, con este tipo de imágenes nos interesa estimar el espectro direccional y estamos interesados y estamos trabajando para crear nuevos algoritmos que sean útiles para diversas frecuencias de microondas. Varios radares en satélites, bueno, los radares en satélites pueden funcionar en varias de las bandas de microondas. Entonces, es importante tener algoritmos que puedan utilizarse para los diversos sensores que hay, ¿no? O radares que hay. Entonces, este es otro tema de investigación. Invertir el espectro de la imagen para estimar el espectro de las olas. Y sobre todo, realizar comparaciones con mediciones de diferentes sensores, como radares de apertura sintética, otro tipo de radares que ahorita vamos a ver un poquito, o radares de alta frecuencia que se instalan en la costa. Y por supuesto, con mediciones de sensores. Otro ejemplo es una imagen, un par de imágenes que tenemos del Golfo de Tehuantepec. Y esta serie de tiempo es la velocidad y la altura significante que se obtuvo con una boya de interacción océano-atmósfera instalada enfrente
del frente mar abierto enfrente de las costas de Tamaulipas. Y estas líneas ilustran las fechas en que se adquirieron imágenes adquiridas con radares de apertura sintética. Terrazar X o Tandem X, que son alemanes, y Sentinel-1A o 1B, que son de la Agencia Espacial Europea. Y como ejemplo tenemos esta imagen de Sentinel-1 del 12 de septiembre. Y aquí este cuadrito ilustra el sitio de la BOM 1, la boya número 1, que es este, enfrente de Tamaulipas. Esta es la costa de Tamaulipas y se distingue aquí características en la superficie del mar que pueden identificarse como. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo, adquirida con otro radar, el Tandem X, el 16 de octubre. El sitio de la boya es este y tenemos subimágenes en todos estos cuadritos, subimágenes de esta imagen para estimar las características de las olas. Y podemos darnos cuenta que, bueno, también tenemos señal de este tipo de boyas y con el método de Donnellan y colegas podemos calcular a partir de la elevación de la superficie del mar, del arreglo de 6 alambres de capacitancia, podemos estimar el espectro direccional. Y esta es una ilustración de ese, ¿no? En donde los colores anaranjados describen gran cantidad de energía o densidad espectral de energía y de acuerdo a donde están orientados es la propagación. En este caso tenemos olas o gran cantidad de energía identificada en el espectro direccional de olas que se propagan hacia el noroeste, ¿no? Y este es justo antes que llegara el frente, y esta de abajo es justo cuando está el frente o vientos del norte, ¿no? Entonces aquí vemos que el viento cambió ahora hacia el sureste, y el régimen de olas que existía permanece y se generan olas por el viento de manera local, ¿no? Entonces, a un lado del frente y al otro lado del frente podemos estimar el espectro a partir de subimágenes como las que ilustramos en los cuadritos de una de las figuras anteriores, y podemos estimar el espectro direccional. Entonces nos interesa, estas son preliminares del espectro direccional, pero nos interesa tener una inversión del espectro de la imagen con mayor certeza. Entonces este es otro de los temas que les comentaba, ¿no? Nuevos algoritmos útiles ante diversas frecuencias de microondas. Y finalmente, otro tipo de radares. Este no es radar de apertura sintética, es un radar de apertura real que trabaja en la banda K, que son 13 gigahertz. La longitud de onda de esta banda, de estas microondas, son del orden de 3 centímetros. Entonces, la rugosidad que refleja esta señal son olitas de 3 centímetros, ¿no? Entonces, con este satélite se detecta el viento y el oleaje, y el objetivo es realizar mediciones continuas en escala global, principalmente para mejorar nuestro conocimiento de los procesos de intercambio entre el océano y la atmósfera. Y un ejemplo es este, ¿no? En un sitio en las islas eh, Moorea, en el Pacífico, tenemos los diferentes esquemas que se están comparando de régimen de oleaje, los medidos por el radar, los medidos por otro radar de apertura sintética y los estimados con un modelo numérico, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos también los podemos realizar y comparar con sensores o con sensores o con boyas en mares mexicanos. Y cuando en el título decía radares y otros sensores, nos interesa también ver qué se obtiene con otros sensores, y en este caso en particular son mediciones del brillo del sol por este radiómetro. Entonces, de imágenes de las típicas de luz visible, si se adquiere información con el radiómetro,
podemos estimar el espectro de las olas o el espectro de las pendientes de las olas. Y por ejemplo, esta es una imagen adquirida sobre la región de Bahía Todos Santos, y también tenemos una imagen de radar. Entonces, el objetivo es realizar realizar estimación del espectro de las olas a partir de las dos imágenes y ver las ventajas o limitaciones de cada uno de los métodos. Y si estamos hablando de mediciones en Bahía Todos Santos o en otro sitio de los mares mexicanos en donde hagamos mediciones directas, pues hacemos comparaciones con las mediciones in situ. Y por último, esta es una imagen que acabo de ver de radar de apertura sintética en esta región. Aquí está el arrecife Alacranes, aquí se distingue el muelle de Progreso, ¿no? Entonces, uno de los planes que tenemos es analizar el campo de brisas y oleaje en este triángulo, que no es el triángulo de las Bermudas, sino el triángulo de Alacranes, Progreso y Fiscal. Pero es un trabajo en progreso, en proceso. Y les muestro resultados preliminares de una boya, la BOM-3, que estuvo anclada al sureste del arrecife de Alacranes, en una zona con profundidad de aproximadamente 50 metros, en donde se midió, se registraron las variables medidas por la BOM-3, ¿no? En este caso vemos la intensidad del viento, vemos eventos hasta 10 metros por segundo, etcétera. La dirección, temperaturas, presión, altura significante de las olas, el espectro en términos de la frecuencia y su evolución temporal. Y también podemos estimar el espectro direccional a partir de la señal del conjunto de alambres de capacitancia. Entonces, como comentarios finales, revisamos algo de la importancia de medir y estudiar el oleaje. Vimos ejemplos del intercambio de gases y de momento entre el océano y la atmósfera y la influencia de las olas. Nuestro interés es utilizar las formas más completas para describir el oleaje, y así realizamos mediciones desde diferentes puntos de vista, y es por eso que nos interesa también incorporar radares y otros sensores remotos. A lo largo de la plática vimos oportunidades para realizar observaciones con boyas y con radares, y algo que no hicimos énfasis, pero estamos interesados es en lo que pasa, cuál es la influencia de las olas en los diversos procesos, como transferencia de gases o transferencia de momento o corrientes superficiales, cuando tenemos más de un sistema de olas, no solamente un pico en el espectro, ¿no? También, ¿cuál es la influencia de la direccionalidad del espectro de las olas? ¿Cuál es la variabilidad espacial y temporal? ¿Cómo es la formación y la evolución de los grupos de olas? Esos son temas de bastante importancia y son temas de boga, ¿no? Y pues ahora brisas y oleaje en esta del norte de Yucatán. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Allá. Gracias por su plática, está súper interesante. Creo que no se oye, o sí se oye. Bueno, ¿no se oye? Sí lo oye. Bueno, un par de preguntas. Si yo estoy midiendo con un anemómetro que está montado arriba de una boya, me preocuparía el asunto de que esto está cabeceando, generando ahí una velocidad relativa entre el anemómetro y el aire, ¿no? Que no viene del viento, ¿no? Sino del movimiento de cabeceo de la boya. ¿Están midiendo la aceleración de alguna manera para tomar en cuenta ese efecto? Sí, definitivamente. En la boya hay una electrónica con sensores de movimiento. Aquí nos dice. El movimiento de la boya también se registra. El movimiento de la boya en los 6 grados de libertad. Tenemos acelerómetros lineales y acelerómetros
rotacional, aceleración angular. Sí. Sí. Y otra pregunta rápida. ¿A partir de cuándo, de qué año hay datos de estos, ¿cómo se llama? De satélite ¿cómo se llama? Para estos de apertura De apertura sintética, sintética. como este. Pues empezaron con el ERS-1, la Agencia Espacial, bueno, la NASA empezó con el CISAT en 1980 o 1979, pero el CISAT, que fue el primer satélite enfocado a oceanografía, que tenía un radar de apertura sintética, funcionó solamente por 3 meses. Pues a partir de ahí hay imágenes, ¿no? Durante 3 meses. Después el ERS-1, la Agencia Espacial Europea construyó y mandó el ERS-1, el ERS-2 desde los 80s, Envisat y una secuencia de varios. Entonces hay imágenes desde los 80, pero estos radares son muy consumidores de energía. Entonces no están prendidos todo el tiempo. Se prenden solamente bajo demanda y entonces no hay cobertura global. Bueno, sí hay cobertura global, pero intermitente, ¿no? Dependiendo de las solicitudes. Hay cobertura global de estos cuadritos, eso sí, que son las imagettes, pero nada más. Estas imágenes adquiridas por este modo solamente son en regiones donde uno quiera, ¿no? O donde uno pida, ¿no? Y no solamente hay radares de apertura sintética de la Agencia Espacial Europea, también hay de la agencia alemana, de Japón, de Canadá, RadarSat, de Italia y un consorcio. Hay varios, ¿no? Es una buena gama de satélites que tienen radares de apertura sintética. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? En lo que le piensan, ¿cuál es la explicación de la disminución en el intercambio tanto de CO2 como de agua, creo, con a bajas velocidades? O sea, existe primero una disminución y luego hay un incremento después de Ese. exactamente. Este régimen de viento se refiere a flujo laminar, ¿sí? Entonces, eh, se está, eh, aumenta el viento y el flujo laminar inhibe la transferencia. Pero es porque es flujo laminar. No hay nada de fluctuaciones turbulentas, no hay nada de remolinos, por ejemplo. ¿Sí? Y lo interesante es que pues no solamente se observa en el intercambio de CO2, sino también en el agua y también en el, en el coeficiente de arrastre. Pues también el coeficiente de arrastre, que es el flujo de momento entre el océano y la atmósfera, disminuye al aumentar el viento cuando las olas son pequeñas, cuando el régimen de flujo es laminar o aproximadamente laminar. Ok, sí, es como contraintuitivo el pensar que ¿Sí? estás aumentando la velocidad y disminuye el coeficiente de arrastre. Y la otra es en el caso de aquí, de la costa de Yucatán, que tenemos la plataforma tan somera, los vientos de brisas pues, pueden exceder los 10, pueden alcanzar 15 metros sobre segundo. ¿Hay alguna manera de medir algo en la columna de agua, considerando que son profundidades relativamente bajas, que nos ayuden a estimar este intercambio? Eh, o sea, ¿hay algún sensor de bajo costo que permita darnos un proxy de ese intercambio? Midiendo dentro del agua, midiendo en el interior. A lo Sí, mejor lo más fácil sería medir el perfil del viento en el exterior. o sea, pero si esperamos ver algún cambio, o sea, si pudiéramos medir, por ejemplo,
CO2, ¿qué tanto va a cambiar? CO2 Ajá, ¿qué tanto va a cambiar en en la la columna. columna de agua, considerando que estamos hablando de 4 metros, por ejemplo, de profundidad? Sería bueno medir. No, realmente no. Me imagino que en una zona somera, si estamos hablando de CO2, la concentración de CO2 es prácticamente constante en la columna, ¿no? De acuerdo a que las olas van a imponer una cierta mezcla sobre toda la columna en casi prácticamente de manera constante, ¿no? No sabría decir si se espera un cambio en la vertical. Mm. Es- Pero sí sería bueno sí, ver la... asegurarnos y medir y Ajá. asegurarnos. Sí, pues lo del perfil de velocidad yo creo que es viable por la... Ajá, con ASPs. Ajá. ¿Alguna otra, José? En el espectro direccional que presentaste y las imágenes, ¿toman en cuenta todas las olas que hay en la imagen para sacar ese espectro direccional? Espectro direccional de la imagen. Sí. Sí, definitivamente todo lo que se observa en la imagen está en el espectro direccional. Pero el punto aquí, un punto importante es que no todo está en la imagen, porque la imagen tiene una cierta resolución espacial, ¿no? Entonces, la resolución espacial de este tipo de imágenes puede ser de 10 metros por 10 metros. Entonces, olitas cortas, menores de 10 metros de longitud, pues no se van a distinguir. Entonces, hay el límite en frecuencias altas o el número de onda grandes es la resolución espacial de la imagen. ¿A eso te referías? Sí, no, sí. Ujú. Pero sí es importante decir, o sea, es importante saber qué es lo que sí se está observando en la imagen, ¿no? No se está observando toda la realidad posible, ¿no? Tiene limitaciones. Cualquier otro sensor tiene limitaciones. Las boyas tienen limitaciones, los ADCPs tienen limitaciones. Muy interesante su presentación, pero bueno, me queda una duda en cuanto a los radares que pusiste en la Bahía de Todos Santos. Ajá. El alcance que tienen estos es, o sea, puede tener un alcance muy cercano a la costa, porque bueno, veo que en la gráfica que muestras, Esta. donde estaban los datos, los resultados, eso. Por ejemplo, hay un vacío de información. Ujú. ¿Hay una razón por la cual este vacío esté así? O sea, digo, o sea, o el radar ya no llega en esos puntos. Bueno, nominalmente tiene esta cobertura, ¿no? Sí. Entonces, no es difícil pensar que cerca de esta línea la señal no va a ser tan buena. Inclusive la razón señala ruido también puede ser que no sea tan buena, ¿no? Mientras, y sobre todo porque la transmisión es direccional hacia mar abierto, ¿no? Y la recepción la obtenemos con un conjunto de antenas que se les llama arreglo de fase y están espaciadas con una distancia, son equidistantemente espaciadas de acuerdo a la longitud de onda del radar, ¿no? Y describe de dónde viene la señal. Pero también es difícil pensar que, si, que la señal alineada a esta trayectoria va a ser algo coherente, porque no van a poder diferenciar las antenas receptoras, el frente de onda que se está recibiendo. Entonces, sí, la razón de señal a ruido cerca de las fronteras, pues no tiene confianza, ¿no? Ok, entonces esos arreglos de las antenas estas que dices que reciben la información, se puede decir, ya va encaminada
hacia cierto tipo de dirección de frente de onda. Sí, sí. O sea, pues, la suposición es que la señal que transmiten son onda plana y la que se refleja también. Entonces, el frente de onda va a detectarse al llegar al radar, después que se reflejó por el mar, va a llegar a este conjunto de antenas, ¿no? Ujú. Entonces, si el frente de onda viene propagándose de mar a tierra en dirección perpendicular a esta línea, pues el máximo de cada onda va a llegar instantáneamente igual en todas las antenas. En cambio, si tiene una cierta inclinación o una cierta orientación, va a llegar primero a la antena 1 y luego el 2, a la 3 y a la 4. Y así se distingue se determina la dirección de dónde proviene. Claro. Ok. Muchas gracias. Gracias, Paco. Muy interesante. Oye, aquí hay unas antenas, ¿no? Que se instalaron hace tiempo y creo que no se siente el CHAC, creo que también hay otras, ¿no? Para esa triangulación. Creo entender que faltaba otro set para darle Ujú. pues, resolución, pero cuando se pusieron y meses después, como que las corrientes salían como que al revés. No sé si ha habido mejorías Ah, en el manejo de la información o el análisis, procesamiento, no sé qué era lo que estaba fallando. Y de hecho ya me perdí completamente. Creo que ahí está el hardware, pero no estoy seguro que sigan midiendo. ¿Tú sabes algo al respecto? no, realmente no sé. Y no hay gente de aquí que analice los datos o que No, revise los datos, ¿no? no. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Bueno, Y bueno, lo que sé es que son radares, no exactamente como el que nosotros compramos a la compañía alemana Ah. Vera, ¿no? ya, Estos radares que instaló la UABC exacto, son hechos por ellos, ¿no? exacto, exacto. Con asesoría de un camarada de Bélgica que trabaja en Hawái, ¿no? Exacto, Pierre sí, Salmón. sí, La diferencia con respecto a estos es que ellos solo tienen 4 antenas, transmiten y reciben con un conjunto de 4 antenas. sí, La recepción no es como esta en arreglo Ya. de fase. ya. Entonces, Ah, tienen que hacer suposiciones acerca de cómo es la señal y la adquisición de la dirección de donde proviene la señal es por procesamiento digital. No es así como les expliqué cómo funcionan las antenas de arreglo de fase, ¿no? Es algo más sofisticado en términos de postprocesamiento. Entonces, la resolución que se obtiene con estas es súper buena y con eso se puede estimar no solamente las corrientes superficiales, sino también el espectro de las olas. Y es por eso que nosotros quisimos comprar estas, ¿no? El espectro direccional de las olas. Claro, tenemos que trabajarle, ¿no? Y por eso estoy invitando a estudiantes y a colegas que se animen, ¿no? En el caso de tener solamente 4 antenas, no nos va a decir mucho eh, para estimar el espectro direccional. Se puede decir algo sobre la altura significante de las olas, sí, pero no el espectro direccional. Ujú. Pues si no hay más preguntas, agradecemos a Paco por la presentación. Gracias.